El ambiente en el Parlamento Europeo estaba cargado de esa tensión silenciosa que precede a los desastres. Teresa Ribera, ministra española de Transición Ecológica, avanzó hacia el estrado con la seguridad de quien lleva años recitando el mismo guión. Sus zapatos resonaban sobre el mármol como metrónomo de certezas inamovibles. Iba a hablar, como siempre, de emergencia climática, de liderazgo verde, de esos conceptos abstractos que suelen flotar en el éter burocrático sin que nadie los interrogue. Pero esta vez sería diferente. Malik Azmani, eurodiputado holandés del Grupo Renew, observaba desde su escaño con la paciencia de un cirujano que sabe exactamente dónde hacer el primer corte. No hubo preámbulos, ni cortesías protocolarias. En cuanto Ribera terminó de articular su primer lugar común, Azmani desplegó una secuencia de datos precisos, contratos energéticos, cifras de importación de gas. Cada palabra era un bisturí que abría en canal la retórica ambientalista del gobierno español. Habló de centrales cerradas, de dependencia energética de regímenes autoritarios, de subvenciones verdes que terminaban en cuentas opacas. Su voz no alzaba el tono, lo que hacía el contraste más brutal con el contenido de sus frases. Ribera parpadeó varias veces seguidas, como si intentara resetear una pantalla que mostraba información equivocada. Sus manos se aferraron al atril con fuerza innecesaria. Los asesores que solían susurrarle respuestas por el oído estaban a metros de distancia, inútiles. Lo peor no era el ataque en sí, sino el silencio cómplice del hemiciclo. Ninguno de sus aliados políticos intervino. Algunos diputados miraban fijamente sus ordenadores, otros hojeaban documentos con fingida concentración. Hasta los habituales aplausos de cortesía brillaron por su ausencia. Cuando le tocó responder, Ribera repitió mecánicamente las mismas frases hechas sobre transición justa y neutralidad climática, pero las palabras le sonaban huecas incluso a ella misma. Azmani no sonrió, no celebró, simplemente asentía de vez en cuando como un profesor ante un alumno que no ha estudiado. El mensaje era claro: el tiempo de las consignas sin sustento había terminado. Europa ya no tragaba con relatos bonitos sin números que los respaldaran. En los pasillos posteriores, varios asistentes comentaban en voz baja que hacía años que no presenciaban una desarticulación tan completa de un discurso político. Ribera abandonó la sala con paso rápido, escoltada por su equipo que intentaba sin éxito parecer despreocupado. Azmani, por su parte, recogió sus papeles con la misma naturalidad con la que uno guarda una herramienta después de usarla. El debate continuó, pero algo había cambiado. Las palabras ya no volarían tan ligeras por aquel hemiciclo. Lo que comenzó como un discurso triunfal de Teresa Ribera, esa ministra que habla de ecología con la convicción de quien vende humo en frascos de cristal reciclado, terminó convertido en un espectáculo de derrumbe en tiempo real. Malik Azmani, el holandés que lleva en la mirada la frialdad de los que no necesitan levantar la voz para dejar a alguien en evidencia, se limitó a exponer los hechos. España está llevando a cabo una transición ecológica que consiste en asfixiar al campo, hundir la industria y estrangular a los pequeños empresarios mientras se reparten fondos europeos entre consultorías de dudosa utilidad y amigos del régimen. Ribera, acostumbrada a que nadie le pida cuentas en su patio trasero político, se encontró de pronto frente a una realidad que no podía maquillar con eslóganes bonitos. Intentó responder con su habitual repertorio de frases hechas: futuras generaciones, sostenibilidad, compromiso con el planeta, pero las palabras le sonaban tan vacías como las promesas de un político en año electoral. Hubo un instante, dicen los que estaban allí, en el que hasta sus propios aliados evitaron mirarla, como si temieran que el ridículo fuera contagioso. Lo más revelador no fue la contundencia de Azmani, sino el silencio de siempre. Porque cuando el holandés dejó caer su última frase, España no necesita discursos, necesita soluciones reales. Ni siquiera los más fervientes defensores del ecologismo de salón encontraron algo que decir. Ribera recogió sus papeles con la torpeza de quien intenta disimular una caída, pero ya era tarde. La farsa había quedado al descubierto. Y así, entre gráficos demoledores y datos incontestables, quedó claro lo que muchos ya sabían: que la transición ecológica de este gobierno no es un proyecto, sino una excusa. Una excusa para controlar, para repartir prebendas, para justificar lo injustificable. Mientras el campo se seca, las fábricas cierran y los ciudadanos pagan facturas disparatadas, ellos siguen en su burbuja, repitiendo mantras que ni ellos mismos creen. Pero hoy, por lo menos, alguien les ha recordado que Europa no es Moncloa, y que hay verdades que ni los mejores discursos pueden ocultar. El espectáculo que presenciamos ayer en el Parlamento Europeo no fue simplemente un debate político. Fue el desmoronamiento público de un relato cuidadosamente construido, la implosión en directo de una mentira que llevamos años sufriendo. Teresa Ribera, ministra de ese ministerio que debería llamarse de transición a la ruina, se presentó ante Europa con su habitual repertorio de lugares comunes y eslóganes vacíos, pero esta vez había un problema.
Alguien había decidido llevar datos a una batalla de consignas. Malik Azmani, ese holandés que parece haber estudiado economía en lugar de manuales de corrección política, desmontó pieza a pieza el castillo de naipes ecologista del gobierno español. Con una calma que resultaba casi insultante, fue desgranando cifras, contratos, realidades. Cada número que citaba era un martillazo en el féretro de las mentiras verdes que nos venden desde hace años. No hubo gritos, no hubo exabruptos, solo la contundencia silenciosa de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Rivera intentó responder, por supuesto. Pero sus argumentos sonaban tan huecos como las promesas de un político en campaña. Esa retórica gastada de emergencia climática y futuras generaciones que suena bien en los mítines pero se desvanece ante el primer análisis serio. Lo peor no fue su incapacidad para rebatir los hechos, sino esa mirada de animal acorralado que delataba que ella misma sabe que su discurso no resiste el menor escrutinio. Mientras tanto, en los escaños, sus aliados europeos miraban hacia otro lado. Esos mismos que normalmente aplauden cualquier tontería con tal de que venga envuelta en verde, hoy guardaban un silencio elocuente. Porque cuando te enfrentas a realidades concretas, precios de la luz, dependencia energética, destrucción industrial, ya no vale con sacar el comodín del salvemos el planeta. El planeta, al parecer, necesita algo más que buenas intenciones y subvenciones a dedo. Lo que Azmani dejó claro, con esa eficacia nórdica que tanto contrasta con nuestro patetismo meridional, es que la transición ecológica española es como esos restaurantes con estrellas Michelin que sirven platos bonitos pero no alimentan. Mucha presentación, mucha palabrería, pero al final del día sigues con hambre y con la cartera vacía. Y mientras, los cocineros se dan palmaditas en la espalda y cobran sobresueldos por su creatividad. La verdadera lección de ayer no fue que Rivera quedara en evidencia, eso ya lo sabíamos, sino que por fin alguien en Europa se ha atrevido a decir en voz alta lo que aquí muchos callan por miedo o complicidad. Que el emperador va desnudo, que el rey verde no tiene ropa, que detrás de tanta retórica salvadora solo hay ineficiencia, ideología y, demasiado a menudo, puro y simple negocio para unos pocos. El espectáculo terminó como tenía que terminar, con Rivera recogiendo sus papeles como un estudiante que ha suspendido el examen oral, con sus colegas fingiendo no haber visto nada, y con esa sensación incómoda de que algo importante había cambiado. Porque cuando la mentira pierde su poder para convencer, solo le queda el poder para coaccionar. Y ayer vimos que ni siquiera eso le funciona ya a nuestros gobernantes. Lo ocurrido en Estrasburgo no fue un debate, sino la crónica de un desenmascaramiento anunciado. Teresa Rivera llegó con su discurso de manual, ese que mezcla catastrofismo climático con promesas vacías, pero se encontró con algo para lo que no estaba preparada, la realidad. Azmani no necesitó alzar la voz, solo enumerar con precisión quirúrgica cada una de las contradicciones de una política energética que ha convertido a España en rehén de sus propias incoherencias. Los números no mienten. Mientras cerramos centrales propias, importamos energía sucia de regímenes autoritarios a precio de oro. La ministra intentó refugiarse en sus mantras habituales, pero las palabras ya no bastan cuando te enfrentas a hechos concretos. Cada cifra que Azmani esgrimía era un torpedo en la línea de flotación del relato oficial. ¿Cómo explicar que nuestra factura energética se haya disparado un 62% desde 2018? ¿Qué decir cuando te muestran que compramos gas a Argelia mientras demonizamos el fracking en nuestro territorio? Rivera balbuceó algo sobre transición justa, pero su voz sonaba tan falsa como un político prometiendo austeridad mientras viaja en jet privado. Lo más revelador fue el silencio cómplice de los aliados europeos de Rivera. Esos mismos que normalmente no dudan en corear cualquier eslogan verde, hoy miraban al suelo o fingían revisar sus teléfonos. Porque cuando la retórica choca con la realidad, hasta los más fanáticos dudan. Azmani no les dejó escapatoria. O defendían un modelo que está arruinando a familias y empresas, o admitían que este ecologismo de salón es un fraude. Optaron por el silencio, que en política equivale a confesión. Detrás de esta farsa hay un patrón claro: premiar la ideología sobre la eficiencia. Mientras Alemania construye terminales de gas y Francia apuesta por la nuclear, España sigue empeñada en suicidarse energéticamente para satisfacer dogmas verdes. El resultado está a la vista: industrias que cierran, agricultores que se arruinan y ciudadanos que eligen entre comer o pagar la luz. Todo ello mientras una casta de expertos y consultores bien conectados se enriquece con subvenciones millonarias. Esto no es transición ecológica, es capitalismo de amiguetes con pegatina verde. Lo peor es que el daño ya está hecho. 5 años de políticas irracionales han dejado una España más pobre, más dependiente y menos competitiva. Las empresas huyen, los talentos emigran y los que se quedan malviven entre impuestos absurdos y regulaciones asfixiantes. Rivera puede seguir haciendo turismo por foros internacionales recogiendo premios ficticios, pero los hechos son tozudos.
Bajo su mandato, España no ha avanzado hacia la sostenibilidad, solo hacia el empobrecimiento. Ayer Europa vio lo que aquí muchos llevamos años denunciando, que el ecologismo de postureo es el lujo que solo se pueden permitir quienes no tienen que preocuparse por llegar a fin de mes. Mientras la clase política y sus círculos privilegiados juegan a salvar el planeta desde sus despachos con aire acondicionado, los españoles de a pie pagan el pato con facturas desorbitadas y un futuro cada vez más oscuro. Azmani no ganó un debate, simplemente mostró la verdad desnuda. Y como decían los romanos, la verdad ofende, especialmente cuando la dicen en voz alta. Y esto, queridos inconformistas, es solo el principio. Si hoy te has reído, te has indignado o simplemente has asentido mientras Malik Azmani despellejaba viva a la ministra del Ecocirco, entonces este es tu canal. Porque aquí no vendemos humo verde ni discursos de cartón piedra. Aquí destripamos la realidad aunque duela, aunque escueza, aunque les joda a los de siempre. Suscríbete ahora. Porque cada semana hay un nuevo episodio de esta tragicomedia llamada Política Española, y alguien tiene que contarlo sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso a los amos del relato. ¿Vas a dejar que los medios oficialistas te sigan engañando? ¿O vas a unirte a los que no tragamos con cuentos chinos, ni marroquíes, ni argelinos, ni venezolanos? Y espera, ¿qué hay más? Visita ya nuestra tienda online, enlace en la descripción, y llévate la mercancía que los progres no quieren que lleves. Desde camisetas con lemas que harían llorar a Irene Montero hasta tazas para desayunar con datos que rompen el relato. Porque la rebeldía también se lleva puesta, compañero. Haz clic. Suscríbete y comparte este vídeo como si fuera un informe de Azmani en manos de Rivera, que se entere todo el mundo. Porque España no se salva con paneles solares, se salva con cojones, con datos y con gente como tú, que ya está harta de pagar la luz más cara de Europa para financiar el chiringuito verde.